muchas gracias a todos por estar presentes. Buenas tardes a la inauguración de la quinta edición del Foro Económico del NOA. Como ustedes saben, este programa la Fundación lo hace desde el año 2014 y tiene como objetivo fundamentalmente generar un espacio de diálogo entre el sector público, entre el sector privado, para discutir la agenda de desarrollo de la región, ¿no? Los interrogantes del escenario político, el escenario de las economías regionales, las posibilidades, los desafíos que tiene Tucumán y la región para integrarse al mundo. Por eso hemos armado un programa muy nutrido en figuras. Vamos a tener hasta invitados internacionales como nuestro amigo Enrique Gersi de Perú, también el licenciado Mitamura de la Agencia de Cooperación Japonesa. Y tenemos el lujo de tener en la apertura a Javier González Fraga, que es no solo un intelectual muy atractivo, sino un profesional con una enorme trayectoria, que actualmente es el presidente de uno de los bancos más importantes del país, y entonces es muy importante saber su perspectiva y su opinión, ¿no? Así que vamos a darle lugar a Javier, y antes de darle las palabras a Javier, quiero agradecer a Néstor Roublet por las gestiones con Javier para traer aquí, que está acá presente, Néstor, y a todos los sponsors de la Fundación, a la Fundación Naumann también, que siempre nos apoya, y a todo el staff de Federalismo y Libertad, que siempre digo que son el mejor staff que puede haber. Así que les agradezco mucho que estén acá presentes. Hay muchos jóvenes, hay representantes de pymes, hay profesionales, así que están todos muy ansiosos en saber tu perspectiva, Javier, así que te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Néstor, por facilitar esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones. Muchas gracias a Federalismo y Libertad también por esta invitación y esta posibilidad que me dan de hablar más allá de mi responsabilidad actual como presidente. Te voy a corregir, no es uno de los bancos más importantes, es el más importante. Es el banco más importante de la República Argentina, y el que está cumpliendo una tarea fundamental, no solamente promoviendo la vivienda, sino promoviendo la actividad productiva en todos los niveles. Entonces, para mí es una enorme satisfacción, y quiero compartir con ustedes mi visión, más allá de que, si bien estoy cerca del equipo económico, estrictamente no tengo una responsabilidad de gestión en lo macroeconómico, pero me siento parte del equipo. Quiero hacer dos afirmaciones provocativas que voy a tratar de explicar. La primera es que creo que lo hecho, más allá de todas las críticas sobre detalles que se puedan hacer, que lo hecho en estos 2 años y medio estuvo dentro de lo que era posible hacer. Muchas de las cosas que uno escucha de los analistas privados, los economistas más mediáticos, de lo que hubieran hecho, la mayor parte de esas propuestas no hubieran cumplido con la premisa de que tienen que ser políticamente sustentables. Entonces, lo que estoy diciendo es que sigo defendiendo el gradualismo, más allá de algunos detalles que podríamos haber hecho mejor, pero sigo defendiendo el enfoque gradualista que se tomó en diciembre de 2015. La otra afirmación que voy a defender es que estamos haciendo lo que hay que hacer. O sea, más allá de las visiones particulares, estamos haciendo lo que hay que hacer. A lo mejor lleva más tiempo de lo que muchos esperaban, a lo mejor es menos espectacular, pero es también lo políticamente sustentable, lo socialmente posible, y en un contexto que es bastante complicado. ¿Por qué creo que el gradualismo fue la mejor opción? Porque en diciembre de 2015 la economía argentina estaba al borde de la hiperinflación. Nos estábamos quedando sin reservas, un banco central que tenía patrimonio negativo, teníamos el problema de la expansión monetaria que iban a provocar los futuros de dólar, estábamos aislados del mundo,
y con una cantidad de precios atrasados, el dólar a 9 pesos, el gas, la electricidad, los combustibles a veces a 10 veces menos de lo que tendrían que estar, con una necesidad de multiplicar todas estas divisas o caer nuevamente en un default. La situación no estaba prevista para que la maneje Macri, estaba prevista para que la maneje Scioli, porque el plan maestro, lo digo sin ningún empacho porque lo decía entonces, era que asuma Scioli, que haga todos los ajustes que hacía falta hacer, que le iban a provocar un colapso social y que por lo tanto lo sacaban a Scioli, asumía Zanini, llamaba elecciones y asumía de vuelta Cristina, que iba a ser la senadora a partir de octubre de 2017 y la siguiente en la sucesión, y por lo tanto tenía la posibilidad de reasumir el poder después que alguien le había hecho la tarea sucia. Este era el plan. Y por eso en toda la campaña ni siquiera se mostró un apoyo claro a Scioli para tomar distancia, para poder echarlo más cómodamente cuando haga lo que tenía que inevitablemente hacer, porque Scioli tenía una desventaja fundamental con respecto a Macri como presidente. Él no tenía ninguna chance de arreglar con los holdouts, no era creíble para los acreedores internacionales. Entonces, sin arreglo con los holdouts, sin crédito internacional, el país estaba totalmente condenado a la hiperinflación. Esto era el plan. Y entonces esto es lo que se tomó en diciembre y se eligió un camino gradualista aprovechando la buena onda, permítanme el término, que generaba la buena expectativa un equipo de gente confiable. Y un equipo de gente confiable en un mundo donde veía bien los mercados emergentes iba a generar financiamiento de esta alternativa, y ese financiamiento iba a posibilitar muchas cosas que se lograron en ese contexto. Entre las cosas que se lograron está el haber salido del cepo, haber provocado una primera ronda de devaluación de la moneda, los ajustes de las tarifas, el haber eliminado las retenciones, el haber transitado los vencimientos de los futuros de dólar, el haber hecho el blanqueo, el mayor blanqueo de nuestra historia. Todo esto fue posible bajo ese paraguas de gradualismo en un contexto de una buena recepción de la política argentina en el exterior, que generaba, sin ninguna duda, algún costo. ¿Cuál era el costo? Había que mantener dos bicicletas, por así llamarlo, es una expresión que todos conocemos. La bicicleta del financiamiento externo, salir a buscar 30.000 millones de dólares por año, y la bicicleta de la absorción doméstica de los pesos generados por ese endeudamiento externo, que era la bola de las LEVAX. Eran dos bolas, la del endeudamiento externo y la esterilización vía el pago de altísimas tasas de interés, que se hacía mediante la aceptación de la especulación de los que creían que la tasa de interés de las LEVAX le ganaba al dólar, le ganaba a la devaluación. Yo esto alguna vez lo he explicado en términos muy prácticos. ¿Qué eran las LEVAX? ¿Era gente que compraba LEVAX para quedarse toda la vida con los LEVAX? ¿Eran inversores de largo plazo? No. Era gente que estaba en dólares, argentinos y extranjeros, particulares o fondos, que invertía en LEVAX, pero hacía las cuentas en dólares. Entonces quería que la tasa de interés le gane a la tasa de devaluación para volver al dólar con una ganancia. Como quien entra a un casino a las 6 de la tarde y cambia dólares por fichas, juega con las fichas y pretende a las 11 de la noche, cuando está cansado de volver a su casa, que con esas fichas le cambian de vuelta por dólares. Nadie está pensando en quedarse con las fichas. Bueno, nadie pensaba quedarse con las LEVAX. Entonces este era un problema muy serio que teníamos, que fue creciendo durante todo el año pasado, y la dependencia de los fondos. Sabíamos, con mayor o menor certeza, de que en algún momento se nos cortaba eso, se nos cortaban ambos circuitos. Y esto empezó a ocurrir, por suerte, en el verano pasado. Pero no podemos soslayar el mayor logro del 2017, que fue el triunfo electoral. ¿Y por qué hablo de esto? Porque Macri representaba
el primer gobierno no peronista en 90 años que aspiraba a terminar su mandato. No era menor este desafío, te lo preguntaban en el exterior, ¿cómo va a ser posible? Internamente también era un desafío difícil. Entonces, yo a todos los colegas que dicen, no, ¿por qué no hicieron tal y tal cosa, que hubiera tenido un costo político enorme? Les pregunto, ¿de qué estaríamos hablando hoy si Macri hubiera perdido las elecciones de octubre? Estaríamos hablando de si llegaba a octubre de 2019, porque la situación política y social se hubiera puesto sumamente complicada. Entonces, yo creo que ese gradualismo, más allá, insisto, de que pudo haberse evitado algunos errores y corregido algunas cosas, ese gradualismo sirvió en un contexto para lograr muchos logros y el más importante, el triunfo de Cambiemos en octubre, que le da fuerza, más allá de la apetencia partidaria de cada uno, que le da fuerza a la idea de que en la Argentina se rompe el axioma de que si sos un gobierno no peronista no podés completar tu mandato. Esto creo que fue central. Y además, y esto lo digo porque algunos comentarios que he escuchado, tampoco era una alternativa ir al Fondo Monetario en ese momento. El Fondo Monetario te exige, como un club del cual te hace socio, pero te hace pasar por la revisión médica antes de que uses la pileta. El Fondo Monetario te dice, tenés que pasar por el artículo 4. El artículo 4 es el tener estadísticas confiables. Y nosotros recién, en noviembre del año pasado, noviembre del 2017, tuvimos el ok del fondo en cuanto a nuestras estadísticas. Tardaron 2 años de gobierno nuestro en aprobar las estadísticas. No sé si mucho o poco tiempo, pero eso es lo que se tomaron. Entonces éramos elegibles para ir a la asistencia del fondo recién sobre fines del año pasado. Entonces, yo creo que podemos discutir si se podría haber hecho 2 meses antes, 2 meses después, pero no mucho antes. Este cambio de política que empezó tímidamente el 28 de diciembre con el replanteo de las metas inflacionarias, después obligó a algunos cambios de gabinete y a requerir la asistencia del fondo en el mes de abril para hacer frente a los cambios profundos que la Argentina tenía que hacer, saliéndose de ambas bicicletas, saliéndose de la necesidad de recurrir a los fondos de afuera y de la necesidad de esterilizar vía Levax la emisión de pesos de adentro. No puedo minimizar la importancia de esto porque, sin ninguna duda, el tema de las Levax era lo que nos quitaba el sueño. Yo estoy hoy mucho más positivo, no quiero usar la palabra optimista porque suena a estado de ánimo, a tonto, ¿no es cierto? Estoy mucho más positivo hoy de lo que estaba antes de comenzar este proceso de desarmar las Levax, que como diría un gran tucumano como fue Raúl Prebisch, era inconcebible que un banco central emita papeles que pudieran ser comprados por particulares inclusive del exterior. Un banco central que se jacte de ser tal emite moneda o papeles de muy corto plazo para que lo compren los bancos con el exceso de liquidez. El número en marzo era 1.200.000 millones de pesos en base monetaria y lo mismo en Levax, contra 60.000 millones de dólares de activos en el Banco Central. Hagan ustedes la cuenta, yo no la quiero hacer, pero si suman y dividen se van a dar cuenta que la Argentina tenía un banco central quebrado a un tipo de cambio de 20 o que podía recuperar cierta solvencia, pero a costo de una devaluación que era totalmente impensable. Bueno, este problema está casi, no digo solucionado del todo, porque falta todavía un par de licitaciones, pero se ha eliminado ya el 60% del problema. Hoy las Levax no llegan a 650.000 millones de pesos, o sea, la mitad de lo que teníamos hace 6 meses atrás, y esto se está logrando vendiendo algo de reservas, pero una cantidad muchísimo menor de la que se hubiera pensado, y tenemos la asistencia del Fondo Monetario para transcurrir esto. Esto es de una enorme importancia y estamos transitando, por lo tanto, esta etapa de ordenamiento del Banco Central, controlando la volatilidad cambiaria,
volatilidad cambiaria no es sinónimo de congelamiento cambiario, es sinónimo de evitar saltos bruscos y que se genere pánico. De esto se trata, tenemos el acuerdo del Fondo Monetario para poder hacer esto, o sea, de utilizar las reservas para evitar saltos bruscos de la moneda, y de esta manera, en el marco de una tranquilidad cambiaria, desarmando la pelota del EVAX, vamos a llegar a los últimos meses del año generando una reducción de la tasa de inflación y una consecuente reducción de la tasa de interés que tuvimos que poner en niveles muy altos para proceder toda esta operación. Es como quien tiene que ir a un quirófano y se tiene que operar, bueno, acepta la anestesia. La restricción crediticia es como la anestesia, a nadie le gusta estar anestesiado, pero es lo necesario para hacer la operación. Bueno, esto lo hay que vivirlo de esta manera y estamos de alguna manera recorriendo las etapas finales de esto. Creo que todavía faltan meses duros, meses donde vamos a sufrir caídas en la actividad económica, donde va a caer el salario real, donde va a haber noticias que van a ser titulares, como el aumento de la pobreza cuando se compare en pocas semanas más lo que pasó con la inflación y los salarios, como el aumento, como la caída del producto cuando se compare el tercer trimestre de este año contra el tercero del año pasado. Ya el segundo, por impacto de la sequía, es peor que el segundo del año pasado. O sea, todo esto en un mundo claramente complejo, donde Trump anunció 8 aumentos de la tasa de interés del FED antes del fin del año que viene, donde saltó la moneda de Turquía, donde está saltando la moneda de Brasil, que está ahora atacado por la incertidumbre política que se presenta cuando no hay ningún candidato razonable que tenga una mayoría importante, cuando está la situación de Lula sin resolver, con una fuerte caída en el precio de los commodities como respuesta al superdólar. Toda la región está de alguna manera entre los que están más o menos y los que están mal. Incertidumbre con respecto a México también, porque no se sabe cuál va a ser la política de López Obrador, que surge al poder en México apoyado por la izquierda. Entonces son todas cuestiones, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, que genera oportunidades, pero también genera muchos costos. O sea, en un mundo sumamente complejo, la Argentina tiene que transitar esta situación para salir de esta doble vulnerabilidad, la del endeudamiento externo y la de esterilización interna vía EVAX. Y esto lo vamos a lograr fundamentalmente generando confianza. Y la confianza hoy depende de la habilidad de nuestro gobierno de cumplir con las metas fiscales que se ha propuesto, del 2,7 este año y del 1,3 el año que viene. Por eso esta meta es doblemente importante, porque por un lado es importante en sí misma para limitar la necesidad de expansión monetaria o la necesidad de endeudamiento para cumplir con el pago, con el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Pero por otro lado es sumamente importante para construir confianza, porque la próxima ronda especulativa contra Argentina se puede llegar a basar en no van a poder cumplir con las metas del fondo. Entonces tenemos que sobreactuar para demostrar que más allá de las dificultades vamos a cumplir con estas metas. Esto justifica lo que a veces hace el ministro Duhovne, que a lo mejor no es muy simpático para quienes hablan, bueno, de los reintegros y de los derechos adquiridos y de las retenciones que no van a bajar tanto en algunos casos, o que se haya eliminado la diferencial entre el poroto y el aceite en materia de soja. Todo esto son, si uno lo mira aislado del contexto, son difíciles de explicar, pero hay que entenderlo, al igual que las altísimas tasas de interés, en un contexto más amplio de los esfuerzos que se está teniendo que hacer para dominar la volatilidad cambiaria, que hacen también a las restricciones para el ingreso de personal al sector público, para las restricciones para el ingreso de parientes al sector público. Todas estas medidas que se están tomando apuntan a sobreactuar la necesidad de cumplir con las metas fiscales por lo que importan en sí mismo y por lo que importan para construir confianza. Porque la Argentina puede ser que tenga que volver a los mercados antes del fin del año que viene y es muy importante volver en un marco ya de confianza. Esto juega de alguna manera el 2018 como un año, como ha sido todos los años pares de los últimos 10 años, como un año
malo, pero lo que podemos decir es que no va a ser tan malo como los otros 4 años pares, desde el 2010, 2012, 2014 y 2016, donde el Producto Bruto cayó más del 2% en cada uno de esos años. Creo que la caída va a superar algo el 1%, pero no sé si llega. Y creo que además va a ser mucho más corta, o sea, realmente va a impactar segundo y tercer trimestre, que son los 2 muy buenos trimestres del año pasado, contra la comparación de este año va a dar quizás negativo. Pero yo creo que ya a fin de este año, si no estadísticamente, la sensación va a ser de que estamos saliendo de lo más duro de esta restricción crediticia. Las tasas de interés van a empezar a bajar de la mano de la caída de la inflación. Agosto y septiembre seguramente vamos a tener todavía aumentos de tarifas, pero hay que reconocer que es el primer esfuerzo en 70 años antiinflacionario que no se basa en atrasar el tipo de cambio, atrasar las tarifas o atrasar los salarios. Ustedes toman estas 3 variables, en cada proceso que bajó la inflación de los últimos 70 años están presentes por lo menos 2 de estas 3 variables. O sea, en la tablita de Martínez Dios se atrasó el tipo de cambio y se atrasaron los salarios, en la convertibilidad se atrasaron el tipo de cambio fuertemente y consecuentemente también los salarios. En los 10 años kirchneristas se atrasó el tipo de cambio y las tarifas, no los salarios, pero esta es la primera vez que estamos intentando bajar la inflación sin atrasar ninguna variable que signifique una cuenta regresiva, porque cuando uno baja la inflación sobre la base de atrasar los salarios, de atrasar las tarifas, de atrasar el tipo de cambio, empieza una cuenta regresiva hasta que esto explota. Esta es la búsqueda de un equilibrio fiscal y la apertura económica son los mecanismos para bajar la inflación en un contexto distinto. ¿Y por qué somos optimistas en cuanto a la recuperación del año que viene? Porque creemos que estamos creando las condiciones para que aumente las exportaciones. Tucumán es un muy buen ejemplo de esto. Hoy yo tuve reuniones con muchos sectores y en algunos sectores realmente hay expectativas muy favorables. Más allá de lo obvio de los limones y de lo más publicitado de los limones, hay perspectivas muy favorables en todas las economías regionales. Hay perspectivas muy razonables y como es excepcional, hay que mencionarla, en Vaca Muerta. En 2 meses más, 2 o 3 meses más, estamos usando el gasoducto a Chile no para comprar gas, sino para vender gas. Esto está en los diarios de hoy. Esto puede significar la venta de gas y petróleo de Vaca Muerta, 15.000 millones de dólares dentro de 5 años y después puede estar en el orden de los 30.000 millones de dólares de hoy, a los precios de hoy. O sea, son volúmenes que cambian la estructura y esto creo que está atrayendo inversiones de por sí. Creo que en muchos sectores están habiendo inversiones porque ven la oportunidad de crecimiento de las exportaciones. Esto creo que también es positivo. Hay una revolución en la ganadería, hay una apuesta a la formalización de la ganadería. Otros sectores están todavía atravesando reacomodamiento, como la lechería. Estamos diversificando la producción agrícola, ya no somos soja dependientes, sino hay un equilibrio mucho mayor entre lo granífero y lo oleaginoso. Creo que esto es muy bueno para el país. Y hay también un tipo de cambio que, si bien no es una solución para el sector textil, que es normal en casi todos los países del mundo, el sector textil es muy vulnerable a los productos que provienen de las economías que tienen salarios muy bajos. Indiscutiblemente este tipo de cambio ya deja de haber una importación formal o informal de productos textiles que realmente lo ponía en una situación de inviabilidad. Y también esto va a generar un auge del turismo, ya sea porque los argentinos van a viajar menos al exterior, como que vamos a recibir, ya lo estamos viviendo en estos momentos, una afluencia de turistas del exterior que es sumamente importante. Y esto en un contexto donde están haciéndose reformas estructurales importantes. Hoy uno ve en el aeropuerto de acá la cantidad de vuelos que llegan por día comparado con los que llegaban hace 2 años atrás. Esto sé que no es buena noticia a lo mejor por el transporte de larga distancia, pero sin ninguna duda se abre una posibilidad para el auge
del turismo, porque va a llegar el doble o el triple o 4 veces la cantidad de turistas que llegaban antes a localidades como los Valles Calchaquíes, la Quebrada del Norte, lugares que van a tener una oportunidad en el turismo y de que hay una demanda para construcción de hoteles o para mejora de casas para los Airbnb, o sea, pongo extremos en este tipo de cosas, o sea, son muchas las actividades que están floreciendo en este contexto de reacomodamiento de variables, en un contexto de menos subsidio, de menos déficit fiscal que se va a ir controlando y desapareciendo para el 2020. Entonces, yo lo que he venido fundamentalmente es a compartir con ustedes una visión positiva que tengo de los cambios que están ocurriendo, que insisto, son fácilmente criticables contra ideales políticamente insostenibles, pero este gobierno nace en un contexto de una debilidad política de origen que lo obliga a ser sumamente cauteloso con esto, y en el marco del mismo también, más allá de lo económico, como está claro, está permitiendo el accionar de la justicia de una manera que no veía el país de hace muchas décadas. Y esto también hay que decirlo, por ahí tiene algún costo en el cortísimo plazo, porque muchas de las empresas que podrían ser las beneficiarias de la obra pública pueden tener otra clase de problemas, y eso a lo mejor genera algún costo que estamos trabajando para evitarlo, para compensarlo, pero qué duda cabe que una Argentina más transparente, con una justicia más confiable, nos convierte en un país que ya no vamos a estar en la lista de los países proscriptos para las empresas serias del mundo, vamos a ser como nuestro vecino Chile y como muy pocos otros países de la región, elegibles para las empresas que respetan estos códigos de conducta, o sea que esto es realmente una muy buena noticia para la Argentina, todo lo que está pasando en el largo plazo, más allá del costo que tengamos que transitar. Todos estos elementos me hacen a mí, más allá de mi actuación como presidente del Banco Nación, considerar que estamos haciendo lo correcto, que la segunda afirmación que hice, que el gradualismo no tenía muchas otras opciones en ese momento donde teníamos financiamiento externo, y que hoy, ante el cierre de los mercados internacionales, me parece que la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer y recurrió a una asistencia del Fondo Monetario Internacional por un monto que demuestra y habla por sí solo, más allá de lo cuantitativo, hay que ver lo cualitativo, de que los países líderes del mundo quieren que a la Argentina le vaya bien, y por eso los 50.000 millones de dólares es una clara demostración de que los países líderes, ante el miedo de lo que puede pasar en Brasil, el miedo de lo que puede pasar en México, quiere que en la región haya un ejemplo a seguir, que son las políticas que está siguiendo el gobierno de Cambiemos en estos años. Entonces, yo quería compartir con ustedes esta visión positiva de lo que ha sucedido y de lo que estamos viviendo. Pedirles paciencia, yo sé que es duro muchas de las noticias que estamos haciendo. ¿Quién no está golpeado por esta tasa de interés? ¿Quién no está golpeado por esta presión tributaria? Por supuesto que sabemos, pero ¿hay acaso alguna mejora sostenible en el tiempo que no exija algún sacrificio? Yo creo que esto que estoy diciendo, Alfredo Casero lo dijo mucho más claramente en 30 segundos con el queremos flan, ¿no es cierto? Yo creo que fue capaz de poner en una frase toda una dificultad de la sociedad argentina de las últimas décadas. Pero lo bueno no es solamente lo que dijo Casero, lo bueno es que la sociedad lo entendió. Lo bueno es que la sociedad lo entendió. La sociedad entendió a Casero, entonces el dato no es que viene un iluminado a explicarnos, sino que la sociedad lo está entendiendo. Que el problema de esta sociedad es esta cuestión de queremos el bienestar sin haber hecho los sacrificios, ni la austeridad, ni la productividad para merecerlo. Este camino facilista, que se puede llamar populista si se quiere, fue el camino que no solo en los últimos 10 años, en los últimos 70 años la Argentina eligió reiteradas veces. Y los últimos 70 años, esto es la tesis de mi libro Sin Atajos, escrito ya hace 15 años, es una sucesión de populismos y ajustes. Populismos que despilfarraban los recursos y ajustes que eran inviables políticamente. Entonces lo que está haciendo este gobierno es una política distinta, es
abandonar el populismo, pero sin caer en el ajuste inviable políticamente. Y por eso la elección del gradualismo y por eso las medidas que se están tomando en este momento. Y por eso a lo mejor va a llevar más tiempo del deseado, por eso decía hace un rato, le tengo miedo a la impaciencia, pero creo que es muy importante la evolución de la sociedad, incluyendo en la sociedad a la oposición. Este país va a ser creíble en el mediano y en el largo plazo, no solamente por mérito de un gobierno como el actual, sino porque la alternancia de lo actual sea contra otro gobierno, si quieren más de corte de centro izquierda o popular, pero que no sea autoritario, que no sea populista y que no sea corrupto. El logro de este gobierno va a ser completo si logramos como sociedad fabricarle una alternancia de un gobierno, a lo mejor con otra línea ideológica, pero que no sea autoritario, no sea populista y no sea corrupto. Esto creo que es el enorme desafío que tenemos por delante. Y creo que la sociedad, por eso hablo de la sociedad, no de este gobierno, la sociedad va camino a eso, va camino a entender que para tener derechos tenemos que tener obligaciones. Y tenemos, o sea que esto es la sabiduría del queremos flan, no, si se quemó la casa y se quemó la heladera no hay flan. Esto es lo que nos enseñó Casero. Bueno, esto es lo que confronta a la sociedad argentina. Tenemos que dejar de lado la idea que somos un país rico. Somos un país con recursos naturales, que no es lo mismo. Rico nos hizo los 6 millones de inmigrantes que hace 100 años vinieron a trabajar de sol a sol. Eso nos hizo ricos. Y aprovecharon los recursos naturales. Pero lo que nos hacía ricos era la capacidad de trabajo, la ética de la productividad, la ética de la austeridad y la cultura del trabajo. Tenemos que retomar estas virtudes porque si no, no tenemos futuro, por más recursos naturales que tengamos. Yo a mis alumnos les enseño que no adoremos los recursos naturales. Irak tiene 5 veces más recursos naturales a valor de mercado que la Argentina, y fíjense dónde está. O sea, no siempre los recursos naturales son una garantía de bienestar. Lo que es una garantía de bienestar es una población dispuesta a trabajar productivamente y honestamente. Yo siempre, en mi debate con los más liberales que yo, pongámoslo en esos términos que te hablan de Adam Smith, y Adam Smith dijo, dependemos del egoísmo del carnicero para estar bien alimentados. Todos sabemos esa frase, como que el mercado te da lo mejor. Lo que no saben todos es que 16 años antes Adam Smith había escrito el estudio sobre los sentimientos morales, donde dice que ese carnicero tiene que obedecer a una ética, que en ese momento era la ética protestante, por el cual no te trampeaba en la balanza, no te vendía gato por liebre, no te dejaba de pagar los impuestos. O sea, la ética es parte del capitalismo. El capitalismo sin ética es excesos, es sometimiento, es corrupción, es decadencia. Entonces, yo creo que la recuperación de los valores morales es también parte de la posibilidad de éxito en materia económica en la Argentina. Gracias por la atención, estoy disponible para que me hagan las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias. Tenemos un espacio para preguntas, a ver quién se anima. Hay micrófonos ahí para... Allá hay varias manos. A ver. Allá. Por favor, que sean preguntas puntuales, así podamos hacer varias y no comentarios. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Adam Smith dijo también que la base inicial para una inversión es el ahorro. Siendo que estamos en un momento en el que cuesta ahorrar en pesos y desde el gobierno no bajan incentivos grandes para que se abrace el peso y se va cada vez más hacia el dólar, ¿qué vuelta de tuerca le están encontrando a eso? No hay, te agradezco la pregunta, no hay alternativa a controlar la inflación. Puede gustarnos más o gustarnos menos que la gente ahorre en dólares y podríamos eliminar el dólar, pero sería todo artificial si no controlamos la inflación. Veamos lo que ha pasado en Chile.
O sea, nos puede llevar varios años, los cambios culturales, no hay que tenerle miedo a los cambios que tardan años, por eso llamé sin atajos al libro, o sea, no hay que tomar atajos en esto. No es un atajo a la dolarización, no es el atajo que nos olvidemos del dólar porque fijemos a 40 pesos por dólar fijo de acá en más, como se hizo en el 92. Lo que no podemos dejar es de controlar la inflación, y el control de la inflación va a permitir que la gente vuelva a confiar en el peso. ¿Va a llevar tiempo? Sí, va a llevar mucho tiempo. Pero no por eso hay caminos alternativos. Todas las otras creatividades de los economistas argentinos de los últimos 50 años fueron como el tango, pero al revés. 2 pasos para adelante, 4 para atrás. O sea, la Argentina ha pecado de exceso de creatividad de nuestros intelectuales. La tablita, la cuenta de regulación monetaria, la política de estímulo del consumo. Comparto plenamente tu preocupación, pero la confianza en la moneda no puede estar atado a leyes artificialmente aprobadas. Va a tener que depender del control de la inflación sobre bases firmes. Las bases firmes significan fundamentalmente una mezcla de equilibrio fiscal y apertura económica, hecho a un ritmo razonable, porque si por hacerla generás 20% de desempleo, colapsa políticamente. Entonces tenemos que empezar a recorrer un camino de equilibrio fiscal basado en la reducción del gasto público y una apertura económica razonable, eligiendo los sectores que van a ser competitivos e aceptando la importación de aquellos bienes en los cuales no somos competitivos. Tenemos que crecer tanto en exportaciones como en importaciones, pero generando competitividad y empleo en los sectores competitivos. Y acá no hay fórmulas mágicas, no acepto eso que la Argentina es agrícola o es industrial, no, esos debates no, es de todo. Y no podemos, las ventajas competitivas son dinámicas. Aparece una persona que tiene una habilidad y genera una capacidad de trabajo. Eso te lo demuestran estos llamados unicornios que tiene la Argentina, que no figuran en ningún libro de texto, de que íbamos a tener la empresa de comercio electrónico más grande de la región, o la empresa de compra de tickets aéreos más grande de la región. No quiero dar los nombres, pues no voy a hacerles publicidades, pero todas estas empresas que son de genios argentinos no estaban en los libros de nadie y sin embargo están ahí. Entonces nosotros tenemos que apostar al control de la inflación para que prospere la enorme creatividad y capacidad del empresariado argentino. Y esto creo que es la única respuesta. Por favor, no tomemos atajos, no escuchemos a los que vengan con ideas de vinculo el peso con tal canasta de monedas o el dólar o el porque todas esas han fracasado. O sea, hagamos el camino duro de ir construyendo una estabilidad sobre la base, como lo hizo Chile, como lo hizo Brasil, como lo hizo la inmensa mayoría. Si en las Olimpiadas se anotan 190 países, 180 tienen menos de 10% de inflación por año. O sea, los 10 que tenemos más de 10% de inflación somos la inmensa minoría. La inflación es fácil de combatir, pero ¿qué hay que tener? Hay que tener equilibrio fiscal y una economía relativamente abierta. Estas son las dos cosas que hay que tener. Y no tener ninguna variable reprimida, como el tipo de cambio, las tarifas o los salarios, porque entonces si no, la conseguís bajar, pero por poco tiempo. Esto, hace 2 años se fijaron metas que eran totalmente inconsistentes con la realidad. Yo me agarré la cabeza cuando vi esas metas. ¿Por qué? Porque era una economía que estaba cerrada, que tenía un desequilibrio fiscal monetizado del orden del 7% del producto, o sea, te obligaba a eso. 7% en un sistema financiero muy chico, o sea que eso era todavía mucho más difícil o mucho más distorsivo, y que además te hacía de la herramienta monetaria una herramienta tremendamente débil. Vos en cualquier país del mundo subís la tasa de interés como se subió en la Argentina y colapsa el país. Acá apenas hace impacto porque tenemos un sistema financiero que no pasa del 14% del producto. Pero además teníamos los salarios manejados por la oposición y la necesidad de levantar el precio de las tarifas y el precio del tipo de cambio. Y lamentablemente tenemos una empresa
empresariado que no tiene un ejercicio competitivo y cree que si le subió los costos tanto puede pasarlo inmediatamente a precios y después se queja de que no vende. Bueno, eso es todo un ejercicio que tienen que hacer. No todos los empresarios han pasado por un curso elemental de economía para saber de que si aumentan los precios, aunque te haya aumentado el costo, por ahí no vendes si no está convalidado monetariamente. Entonces todo esto es un proceso que lleva su tiempo y que hay que empezar a recorrerlo. Y yo tengo confianza en estas metas mucho más realistas que se han fijado ahora, que es bajarla a 17% el año que viene y seguir bajándola gradualmente, pero de una manera consistente con los números fiscales y monetarios que pueden ser logrados. Buenas tardes. La pregunta apunta de cara al corto plazo. Los bonos argentinos, más precisamente la I-24, ha estado presentando la última semana una TIR del 12%, que si bien se moderó al 10% en los últimos días, aún sigue siendo elevada y cercana a los bonos de Turquía. ¿Cómo ve usted el riesgo de default de Argentina de cara al corto plazo? No existe. El riesgo de default no existe. Que sean esos precios productos de la conducta de los fondos del exterior, sí, tengo una larga experiencia en tratar con estos fondos. Muchos de estos fondos han comprado estos papeles hace pocos meses o años y ahora han querido salir. Hay un famoso dicho en el mercado de Wall Street que es selling May and go away, algo lo traduzco, es vender, o sea, pasar el verano no expuesto a estos riesgos. Agosto es el verano americano, entonces los mercados están poco dispuestos a estar invertidos en esto. Eso no significa que no haya dudas sobre la calidad de los bonos argentinos. Por supuesto que ha sido atacado y ha habido corridas de venta de esto, pero el país no es tan distinto de lo que era 6 meses atrás, cuando el RINDE estaba en el 6% de este mismo bono. No es tan distinto, y cualquiera que hubiera hecho un análisis profundo de la situación argentina sabía que estábamos expuestos a un cambio del humor internacional. Entonces no exageremos esto es la opinión de tenedores de bonos que están dispuestos a salir. Yo no voy a opinar sobre lo que va a pasar con el precio de estos bonos, pero sí contesto categóricamente, no existe ninguna posibilidad que el país entre en default. ¿Ustedes se imaginan a este equipo económico decretando un default? No. Digamos, no pasa en la cabeza del presidente Macri y de ningún miembro del equipo el dejar de cumplir con los vencimientos, y van a hacer cualquier esfuerzo para hacerlo. Por otro lado, ante el financiamiento del Fondo Monetario, los números más pesimistas dicen que a lo mejor el año que viene tendríamos una necesidad de salir a buscar sobre el último trimestre del año 7.500 millones de dólares, el 1,5% del Producto Bruto. Ningún país va a default por el 1,5% del Producto Bruto. Esto es inconcebible. Entonces soy categórico al decir que el riesgo de default es 0, y esas cotizaciones tienen más que ver con la adecuación de las carteras de los especuladores que no con una visión profunda de la situación económica argentina. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Me gustaría hacerle una consulta. Se le ha criticado mucho el hecho de que el año pasado el Banco Nación no haya renovado cierto stock de Levax, que eso inyectó liquidez y, según dicen, aumentó la presión sobre la inflación. Quería saber su reflexión al respecto. Gracias. Si uno lee el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Nación, dice que el Banco Nación tiene como función casi exclusiva el apoyo crediticio a la actividad productiva, preferentemente de los pequeños y medianos. El Banco Nación está para prestar, no está para acumular Levax, por más que sea más rentable. Eso que lo hagan los bancos privados. La decisión de vender los Levax y prestar, que es la explicación de por qué el banco creció 170%
en el crédito al sector privado, que tiene mucho que ver con el crecimiento de la economía del año pasado, fue totalmente consensuada y aceptada por el presidente Macri y por las autoridades, incluyendo el presidente del Banco Central de entonces. Entonces, esa crítica de mientras el Banco Central apretaba el freno, el Banco Nación apretaba el acelerador, es totalmente inconsistente. Cada uno tiene un rol distinto. La responsabilidad del Banco Central es la estabilidad dentro de las limitaciones enormes que tenía para lograrlo. La función del Banco Nación, que la cumplimos cabalmente, es propiciar la actividad productiva y también el acceso a la vivienda de los particulares. Entonces, de ninguna manera esa crítica es válida, más allá de ser una frase creativa por quienes están muy lejos de la decisión política. Lo cierto es que el Banco Nación cumplió con su objetivo, que es financiamiento de la actividad productiva, y si para hacerlo nos tuvimos que desprender de las LEVACs, estuvo muy bien decidido y esto mereció un reconocimiento desde adentro y de afuera del gobierno. Así que si volvería a estar en la misma circunstancia, teniendo 130.000 millones de pesos en LEVACs, volvería a venderlos para colocarlo en la actividad productiva. Buenas tardes. Buenas tardes. En cuanto a la economía, como usted explicó, se está haciendo lo posible y muy bien llevado de acuerdo a las explicaciones suyas. Lo que nos preocupa es si se ha contemplado la agresividad de los gremios ante los ajustes que se vienen, ya que usted vio anteayer los astilleros de Río Santiago, ante un futuro ajuste no realizado, han causado un vandalismo en Buenos Aires espantoso. Han llegado casi a tomar la Casa de Gobierno de La Plata. ¿Está contemplada esa variable del sindicalismo agresivo? Por supuesto que está contemplado, pero eso no significa que esté contemplado de que solucionemos el problema. Ese es un astillero que tiene varios miles de empleados y creo que el último buque que logró flotar fue hace 15 años. O sea, realmente es desempleo disfrazado de astillero, es realmente manejado por el sindicato. Por supuesto que nadie va a aceptar mansamente que le eliminen la posibilidad de seguir disfrutando de los beneficios que tienen. Y esto se hará en la medida que políticamente sea posible. Seguramente no es al ritmo que uno quiere, porque no puede tener uno un conflicto como los que se tuvo anteayer con Río Santiago todos los días. Si lo tenemos todos los días caemos. Pero tampoco podemos abandonar la batalla para reducir el gasto público, y el Río Santiago es parte del gasto público. Entonces yo creo que tendremos que ir graduando, y de esto es la habilidad política en cada caso, de ir graduando la conflictividad dentro de lo aceptable. ¿Para qué? Porque lo más importante es la gobernabilidad. ¿Y que vamos a tener oposición? Por supuesto. En el mundo del tenis hay un dicho que es: el contrario también juega, y acá sabemos quién es el contrario y que también juega, ¿no es cierto? Y esto creo que lo tenemos que aceptar como una realidad, pero creo que el diálogo, la comprensión, el apoyo de la sociedad es también importante a la hora de ir viendo las necesidades de ir solucionando todos los astilleros Río Santiago que el país tiene, y que tiene con diversa intensidad y nombre por todos lados, para tener una sociedad productiva, porque no sirve, eso genera una falsa idea de bienestar, el estar trabajando en un astillero que no produce barcos. Entonces, claramente es un problema político para el cual están las elecciones, y las elecciones van a estar decidiendo cada 2 años el nivel de sustentabilidad política de esta gestión, y eso es lo que le va a dar fuerza a María Eugenia Vidal o al presidente Macri o a los distintos gobernadores para llevar adelante la tarea que tengan que hacer. Es un equilibrio entre lo deseable y lo posible, y esto es el juego de la política, que los que están en la política lo conocen perfectamente bien, pero usted tiene razón en señalar que esto es claramente una limitación que tenemos. Pero eso no nos lleva a abandonar el objetivo de ir reacomodando el tema. ¿Y cómo se va a terminar de reacomodar? Cuando tengamos un sector privado floreciente y creciendo, se va a poder ir absorbiendo, porque nadie quiere desempleo, todos estos empleados públicos no productivos que tiene el Estado, que se cuentan por cientos de miles. Pero es que necesitamos que el sector privado los vaya absorbiendo. Por eso el generar las reglas de juego, ya sea tipo de cambio,
tarifas, etcétera, que generen una oportunidad de inversión para ir absorbiendo empleo de los lugares donde no es competitivo, es una de las máximas prioridades de este gobierno. Sí, buenas tardes. Usted había dicho que Argentina había dejado de ser solamente agrícola. Actualmente, según su perspectiva, ¿cuáles son los sectores más competitivos que tiene Argentina? ¿Cuáles serían los sectores más competitivos que tiene Argentina? ¿Y cuándo empezaría la recuperación del salario? Hace 40 años que decidí no contestar esa pregunta. ¿Por qué? Porque es decir agrícola, agroindustrial, ahora parece, yo puse el ejemplo hace poco, tenemos la empresa más importante de comercio electrónico. ¿Quién hubiera dicho que la empresa argentina más grande es una empresa de comercio electrónico? ¿Alguien le hubiera contestado si usted hubiera hecho esta pregunta hace 5 años, el que estaba sentado acá? No, nunca. Sin embargo, la empresa más grande argentina de todos los rubros es una de comercio electrónico, que todos conocemos. Y después está 2 o 3 más entre las 10 más grandes que no tienen nada que ver con una respuesta que diga agroindustrial, industrial. Obviamente que tenemos ventajas en lo agroindustrial. Acá está Néstor Rulé, que puede llegar a hablar 5 horas sobre las posibilidades agroindustriales nuestras, porque es lo obvio, tenemos una materia prima, tenemos una capacidad de producir desde quesos, aceites, vinos, carnes, lácteos, lo que a ustedes se les ocurra, muy bien, sí, por supuesto. Yo he sido productor agroindustrial, bastante exitoso, por cierto, en los 90 con la salamandra. Entonces, ¿cómo voy a desconocer el potencial agroindustrial de nuestro país? Pero no se me ocurriría limitarlo a eso, porque puede aparecer un genio en hotelería y hace una cadena de hoteles que sea impactante a nivel internacional. O alguien, ¿quién hubiera dicho que en Rafaela se iban a hacer las válvulas que usa la Fórmula 1? Y sin embargo, la obstinación y la persistencia de un empresario metalúrgico hace de que ahí se hagan las válvulas de los Ferrari que corren en Fórmula 1. Entonces, yo me niego a contestar esa pregunta. No, esto es un tema de creatividad agroindustrial. Reconozco que hay 20, 30 nombres que en la Argentina han prosperado en los últimos 40 años, que eran impensables que alguien se pudiera ser exitoso en nuestro país, y sin embargo han sido exitosos. Entonces, yo creo que hay cosas obvias, como decirlo agroindustrial, pero también somos el país que produce la mayor cantidad de software en español del mundo. Entonces tenemos un talento en nuestros ingenieros de sistemas, de que hoy estamos exportando más servicios basados en conocimiento que carne. Entonces, ¿quién hubiera dicho esto? Que nuestros contadores podían generar una exportación de servicios basados en conocimiento que es el doble de la que exportamos de carne. Entonces, no nos limitemos a respuestas fáciles en qué sectores. Es un desafío a la imaginación qué sector puede ir bien en la Argentina, y tenemos una calidad de mano de obra indiscutible, que tiene que ver también con la inmigración, tiene que ver con nuestra genética, tiene que ver con las posibilidades de un empresariado que ha sobrevivido a las peores circunstancias, hiperinflación, hiperrecesión, opresión impositiva, economía cerrada, una cantidad, y sin embargo han sobrevivido. Por eso yo creo en el empresariado argentino. Creo que hay que fijarle reglas para que sepa que tiene que ganar su dinero, sus ganancias, produciendo riqueza y por derecha, o sea, correctamente. Si ponemos estas reglas, yo estoy seguro que el empresariado va a recorrer ese camino y nos queda por delante un futuro que nos puede generar bienestar para todos los argentinos. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.